El 1 de agosto de 1980, el conductor de un tren de pasajeros con destino a Cork, en Irlanda, miró hacia la vía que tenía delante. El tren estaba a aproximadamente media hora de su destino. El viaje fue tranquilo y sin incidentes. El día estaba despejado y todo parecía normal. Pero un momento después vio que una señal que antes estaba en verde cambió a rojo de peligro. Frenó de inmediato, intentando desesperadamente reducir la velocidad del tren. El cambio abrupto de la señal le indicó con cierta certeza que algo andaba muy mal en las vías más adelante. Y al ver que se acercaba una pequeña estación local, supo que había pocas posibilidades de poder detener el tren a tiempo. Dublín, capital de Irlanda, y Cork, la segunda ciudad más grande, son dos destinos clave en la red ferroviaria del país. De hecho, la mayoría de las líneas ferroviarias en Irlanda salen desde Dublín. Para ir de una ciudad a la otra se tarda un poco menos de 3 horas, con varios trenes que operan diariamente. Dado el tamaño de las dos ciudades, los servicios que van entre ellas suelen estar muy concurridos. Era un tren muy concurrido el que salió de la estación Dublín-Houston el 1 de agosto de 1980. Era viernes al inicio del verano, por eso muchos pasajeros tomaban el tren para visitar familiares o empezar vacaciones. En total había 230 pasajeros a bordo, distribuidos en 11 vagones de pasajeros y un vagón comedor. El conductor Bertie Walsh, con 18 años de experiencia y muchos viajes entre Dublín y Cork, estaba al mando de la locomotora de este tren expreso. En las primeras horas del viaje no hubo problemas. Al acercarse el fin del viaje, el personal del ferrocarril cerró y limpió el vagón comedor antes de llegar. El tren se acercó a la estación de Butterbent, que se encontraba a unos 48 kilómetros o 30 millas de su destino final. El tren no tenía previsto detenerse en Butterbent, pero al acercarse a la estación, los pasajeros a bordo notaron una sacudida alarmante y se dieron cuenta de que el conductor había comenzado a sonar la bocina del tren de manera continua. Antes de que pudieran determinar la causa, un estruendoso choque detuvo el tren de manera violenta. En 1980, la estación Butterbent tenía dos apartaderos, uno en la vía descendente y otro en la ascendente. El tren tenía programado pasar por la estación, pero en lugar de hacerlo, se desvió hacia el apartadero en la vía descendente. Ahí chocó con la parte trasera de un tren con balasto, pese a la colisión y a entrar bruscamente al apartadero. A 97 kilómetros o 60 millas por hora, la locomotora permaneció erguida y sobre las vías, obligando a los vagones de balasto a salirse de los rieles. Sin embargo, el resto del tren de pasajeros no tuvo suerte. Detrás de la locomotora había dos vagones de pasajeros de madera y varios vagones de construcción metálica. Los vagones de madera se descarrilaron y fueron aplastados por los metálicos que venían detrás. Algunos también se descarrilaron. Los restos del accidente se detuvieron abruptamente, crujiendo en la vía secundaria. Hubo un silencio. Luego los gritos se alzaron sobre las ruinas del tren de pasajeros. Docenas de personas resultaron heridas, algunas muertas, muchas atrapadas. El conductor Bertie Walsh, al notar lo sucedido, recordó su entrenamiento, conmocionado pero sin heridas graves. Corrió por la vía y puso detonadores para alertar a trenes sobre los escombros y el bloqueo más adelante. Mientras tanto, el doctor local Finn Barr Kennedy, que esperaba cruzar las vías en el cruce de la estación, fue el primer médico en llegar. El accidente ocurrió justo frente a él y, sin duda, debió ser algo aterrador de presenciar. Pero no perdió tiempo y de inmediato comenzó a tratar y clasificar a los heridos. Los pasajeros heridos que estaban más atrás en el tren también bajaron a las vías para ayudar. Los de la parte trasera del tren solo sintieron un fuerte sacudón en el accidente. Los sobrevivientes notaron después que en algunos vagones las bebidas se habían mantenido de pie sobre las mesas y una caja de pajaritos que un pasajero transportaba había sobrevivido sin daño alguno en la parte delantera del tren. Sin embargo, varios vagones quedaron gravemente dañados, aplastados en una maraña de madera y metal irreconocible. Personas que habían estado trabajando en los campos cercanos y residentes del pueblo de Butterbent también se dirigieron al lugar del accidente. Ayudaron a mover restos y rescatar heridos.
Algunos constructores locales aportaron grúas y excavadoras para los escombros pesados. Un helicóptero que iba de Galway a Cork se topó con el lugar del accidente mientras los pilotos seguían las vías del tren para ayudarse en la navegación. Al ver el accidente, los pilotos aterrizaron el helicóptero y subieron a varios de los heridos, llevándolos directamente al Hospital Regional de Cork. Después de dejar a estos pacientes, continuaron transportando pacientes de un lado a otro, entre el Hospital de Mallow, cerca del accidente, y el Hospital Regional de Cork, con mejores instalaciones para heridos graves. Volaron durante 5 horas, complementando los esfuerzos de más de 20 ambulancias que acudieron al lugar del accidente. Ambos hospitales inicialmente tenían poco personal ante un accidente tan devastador. Al difundirse la noticia, casi 200 empleados que no trabajaban ese día acudieron a ayudar. En total, 17 personas murieron en el accidente y una más falleció después en el hospital como resultado de sus heridas. 70 personas necesitaron hospitalización y muchas más quedaron marcadas por lo que vivieron y presenciaron durante el desastre por años. Una investigación reveló la secuencia de eventos que llevó al accidente en Buttevant, 2 juegos de interruptores manuales y cambios de vía que solo podían moverse manualmente por el personal, no desde la caseta de señales. Usando palancas y cuñas de madera. Estas se instalaron como una medida temporal mientras se realizaban trabajos de construcción cerca. Poco antes del accidente, hubo una mala comunicación entre 2 de los señalistas que trabajaban ese día, en la que uno creyó que el otro le había pedido que pusiera los cambios para dirigir un tren a una vía de apartadero, y él obedientemente puso los cambios de esa manera. Al notar lo que hizo, su colega le pidió revertir el cambio. También colocó las señales en la vía descendente en peligro, pero ya era tarde. El conductor Bertie Walsh vio las señales de peligro, cortó energía, aplicó el freno de emergencia y sonó la bocina varias veces, pero no logró detenerlo antes de que llegara a la estación Buttevant y chocara con la vía de desvío. El señalero, tras poner mal el cambio de vía, intentó corregir su error y se quedó ahí hasta el final, hasta el punto de que el conductor Walsh creyó que el señalero debió haber sido atropellado por el tren. Sin embargo, logró saltar a un lado en el último momento posible. El desastre lo causó el cambio de vía mal colocado, pero la composición del tren agravó el impacto. La mayoría de las muertes y heridas graves ocurrieron en los 2 vagones de madera detrás de la locomotora. Quedaron atrapados entre la locomotora y los vagones metálicos que los seguían. Cuando este hecho se hizo público, hubo gran presión social para modernizar la flota ferroviaria y dejar de usar vagones de madera. Si el tren del accidente hubiera tenido solo vagones de metal, probablemente el resultado habría sido distinto y habría menos muertes. El proceso de reemplazar una gran parte de la flota en todo el país no fue rápido, pero se llevó a cabo. En 1989, los trenes de pasajeros en Irlanda usaban solo vagones de metal, eliminando los de madera. Tras el accidente, las vías se repararon y se reanudaron los servicios. Bertie Walsh volvió al trabajo con la misma ruta asignada. Él pareció el primero en conducir un tren por Buttevant cuando las vías reabrieron. Un residente local de Buttevant, poco después del accidente, comenzó a encender una vela en la iglesia del pueblo cada día por aquellos que habían fallecido. Mantuvieron esta tradición por 40 años y la concluyeron en 2020 cuando ya existía un monumento oficial cerca de la estación Buttevant. El monumento tiene una placa que muestra los nombres de quienes perdieron la vida en uno de los peores desastres ferroviarios de Irlanda en el siglo XX.